Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy estaremos hablando acerca de aspectos clave para la operación de las SAS en Colombia, especialmente para evitar multas y sanciones en la operación de las mismas. Colombia es el quinto país más complejo para realizar negocios, según el índice de complejidad corporativa realizado por el TMF Group en 2023. Es una empresa de prestación de servicios administrativos a nivel mundial. En este video buscamos brindar aspectos claves acerca de la operación general de la SAS en Colombia, pero no olvides suscribirte a nuestro canal, porque estaremos publicando más videos como este, en los cuales vamos a ahondar acerca del régimen laboral, las relaciones comerciales con proveedores y clientes, e incluso el régimen societario que regula las relaciones con tus socios. El día de hoy nos acompaña Santiago Rollave, abogado especialista en Derecho Empresarial y director jurídico de Nexo Legal, quien nos va a estar brindando todos estos consejos y claves para que te puedas dedicar al funcionamiento de tu negocio. Santiago, muchas gracias por acompañarnos. Realmente es un placer estar acá y a todos ustedes un gran saludo, porque la idea de este espacio es que podamos otorgar información realmente valiosa. Vos decías, en Colombia es supremamente difícil hacer empresa. Nosotros como abogados empresariales conocemos las situaciones que son difíciles y digamos las barreras que uno encuentra en el mercado y en la legislación colombiana para poder avanzar como empresa y como proyecto. Entonces la idea acá es que podamos dar información que realmente sirva a los empresarios. Entonces, las personas que están escuchando esto realmente deben estar muy pendientes porque la información que estamos otorgando acá puede servir de una forma realmente valiosa a las empresas y a las organizaciones que están tanto empezando como que ya llevan una consolidación en el mercado colombiano. Súper, muchísimas gracias, Santiago. Bueno, entonces, no siendo más, quiero comenzar a ahondar ya en los temas que nos corresponden en este video. Te quiero preguntar, ¿en qué punto recomendarías tú que una persona comience a considerar el formalizarse, el comenzar su SAS y dejar de operar como persona natural? Bueno, aquí hay que entender en primer lugar que formalizarse no significa per se crear una SAS, ¿cierto? En Colombia se te permite crear una empresa, y la empresa puede ser a nombre de una persona natural o puede ser a nombre de una persona jurídica, que sería la creación de una sociedad, que existen muchos tipos societarios en Colombia, entre esos el más usado actualmente, que es la sociedad por acciones simplificadas. Estas dos formas de operar como persona natural o como persona jurídica vienen precedidos de un registro en la Cámara de Comercio, se llama un registro mercantil. Cuando tú como persona accedes a este registro mercantil, vas a la Cámara y dices, hola, quiero registrarme como comerciante en Colombia, te van a sacar una matrícula, un registro que realizas y con esa matrícula ya estás inscrito como comerciante. Como comerciante que realiza una actividad económica específica en un mercado específico y eso va a implicar unas obligaciones para la persona que está realizando ese registro. Hay una situación interesante y es que la ley 1780 permite que las personas que están entre 18 y 35 años, una ley de emprendimiento, puedan hacer ese registro sin ningún costo. ¿Listo? Para que los que quieran formalizar ese registro como personas naturales puedan acceder a esto. Cuando ya estás formalizado como persona natural, existen unos riesgos, que son unos riesgos latentes que se deben tener en cuenta. Son, al ejercer la actividad económica como persona natural, el patrimonio que tienes en tu cabeza es el que responde por las obligaciones que surjan en el ejercicio de esa actividad económica. Entonces, tienes una empresa, inicias un emprendimiento y adquieres obligaciones con terceros y con el Estado. Si esa empresa se quiebra, si esa empresa no logra salir a flote, las personas que están involucradas en esas relaciones de obligaciones, como pueden ser proveedores, clientes o el Estado encabezado de la DIAN, el Registro de Información Tributaria en el Departamento de Hacienda o las Secretarías de Hacienda municipales, pueden perseguir tus bienes para lograr cobrar con esos bienes las obligaciones que quedaron pendientes. Teniendo esto en cuenta, es bueno que las personas que están ejerciendo una actividad económica consideren pasar su actividad económica a un modelo societario. ¿Cómo funciona esto? Este es un tipo totalmente diferente de registro. Vas a la Cámara de Comercio, dices que quieres constituir una sociedad, tienes que pasar unos estatutos, que son las reglas de la sociedad, decir cuántas personas van a ser accionistas, socios de esta sociedad, y lo que sucede es que se crea una persona jurídica totalmente distinta a sus accionistas. Eso en el derecho se llama ficción legal. Esa persona jurídica
tiene un nombre, tiene una nacionalidad, tiene un patrimonio, tiene un domicilio y lo que permite es que destines un valor específico o un monto específico al ejercicio de esta actividad. Tú dices, quiero realizar una empresa para X actividad y tengo destinado 300 millones de pesos para realizar esta actividad. Si esos 300 millones no funcionan, no voy a destinar más. Si se quiebra la sociedad. Puede que en cabeza tuya existan bienes, casas, carros y demás propiedades, pero si el patrimonio de la sociedad está destinado para eso y la sociedad no logra su objetivo y hay una situación de quiebra o de insolvencia, lo que va a suceder es que tu patrimonio no va a estar afectado. Esa es una de las principales ventajas de tener un modelo societario en el ejercicio de una actividad económica. Bueno, entonces ya hablamos un poco acerca de las ventajas de tener una sociedad en el ejercicio de una actividad económica. ¿Cuáles son algunas de las desventajas? Claro, si fuera tan fácil crear una sociedad y sostener una sociedad, yo creo que todos tendrían una sociedad en Colombia para ejercer la actividad económica y no es así. Hay muchas personas que aún están operando su actividad como persona natural, comerciante, que no hay ningún inconveniente con eso. ¿Cuál es el problema o la desventaja frente a una sociedad comercial constituida? Que como se crea una persona jurídica totalmente distinta e independiente a sus creadores, esa persona jurídica distinta e independiente tiene obligaciones propias. Y son obligaciones fiscales, son obligaciones administrativas, son obligaciones laborales, entonces implica unos costos adicionales para el empresario que quiere desarrollar su actividad. Tendrá que contratar un equipo de contadores, para realizar la actividad contable dentro de la sociedad, tendrá que cumplir unas obligaciones, unas responsabilidades, entre otros puntos específicos. ¿Podrías decirnos cuáles son algunas de las obligaciones para las SAS en Colombia? Claro que sí. En términos generales, las obligaciones de la SAS en Colombia, pues los otros tipos societarios son las siguientes. Primero, están inscritos en el registro mercantil de la Cámara de Comercio competente del domicilio de la sociedad. Segundo, estar inscrito en el RUT, que es el registro único tributario que lleva la DIAN. Tercero, tener un sistema contable y cumplir con las obligaciones tanto nacionales con la DIAN como municipales con el registro de información tributaria que tienen las secretarías de Hacienda Municipal. Tener revisor fiscal también se vuelve una obligación para ciertos tipos de sociedades y para cualquier tipo de sociedad cuando se sobrepasan unos límites de ingresos o de activos. Cumplir con una política de tratamiento de datos personales, hacer implementación de medidas mínimas o de políticas frente al SARLAF y el SAGRILAF. Y por último, es importante tener en cuenta el Registro Único de Beneficiarios, el RUM, que es una obligación realmente nueva en Colombia, que lo que hace es obligar a las empresas a reportar cuáles son sus accionistas o beneficiarios finales frente a la actividad que realizan. Entendido. Entonces, básicamente, según lo que nos cuentas, las ventajas que nos expones que tiene la SAS y también las obligaciones que tienen sus accionistas o sus dueños, es algo similar a lo que sería la LLC en Estados Unidos. Sí, es un modelo similar. Bueno, ya que tratamos las obligaciones generales, podríamos ahondar un poco más en cada una de ellas. ¿Puedes contarnos más acerca del RUT, por ejemplo? Claro que sí, el RUT es un registro que se hace ante la DIAN y es el registro único tributario. Las personas naturales y las personas jurídicas están obligadas a realizar este registro. ¿Cuál es la particularidad allí? Cuando uno va a crear una sociedad ante la Cámara de Comercio normalmente es quien va a la DIAN o envía los documentos a la DIAN para lograr una inscripción del RUT de la sociedad y que se les sea asignado un NIT, un número de identificación tributaria, a la sociedad respectiva. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta en este punto? Cuando el empresario vaya a la Cámara de Comercio, y haga el trámite para el registro de la sociedad, tenemos que garantizar que quien va a ser representante legal de la sociedad tenga una obligación tributaria en su RUT como persona natural, que es la obligación tributaria número 22. ¿Qué le va a permitir hacer esta obligación tributaria? Cuando se presenten los documentos en la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio envíe los documentos a la DIAN para que le sea asignado un RUT y un NIT a la sociedad, la persona que va a ser representante legal y tenga esa obligación dentro de su RUT personal como persona natural va a poder acceder al portal de la sociedad a través de su RUT personal. Si no hacemos esto antes de hacer el registro, lo que va a suceder es que nos va a tocar pedir una cita en la DIAN, se va a volver mucho más complicado el registro, no vamos a poder acceder, no vamos a poder sacar un RUT de la sociedad, etcétera. Bueno, ahora cuéntanos acerca del registro mercantil. ¿Cuándo se debe realizar la inscripción? ¿Cuándo se renueva?
El registro mercantil es una obligación que tienen los empresarios cuando se crea la sociedad. ¿Cómo funciona? Tú vas a la Cámara de Comercio competente, que hay varias. Acá en Antioquia tenemos la de Sur, la de Medellín para Antioquia, la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Hay que verificar según el municipio donde vaya a ser el domicilio de la sociedad cuál es la Cámara de Comercio competente. Te acercas con unos documentos específicos que son los estatutos de la sociedad, las cartas de aceptación de quienes van a ser representantes legales, revisores fiscales, miembros de junta, dependiendo de la estructura que tú quieras para la sociedad, y diligencias allá en la Cámara de Comercio un formulario que se llama el formulario RUES, que es el formulario de registro único empresarial y social. En el registro hay varias situaciones contables y legales que tienes que inscribir allí, por lo tanto es imprescindible contar con la compañía de un abogado y un contador asesor que te permita establecer allí las obligaciones específicas que vas a tener con la sociedad. Y todos estos documentos se radican en la Cámara, se paga un precio por la matrícula de la sociedad, que acá también aplica la ley 1780, que es la del emprendimiento. Cuando la persona accionista tiene entre 18 y 35 años, el costo es mucho menor, realmente no son costos altos. Y la Cámara de Comercio entra a estudiar estos documentos, puede hacerte una devolución, un requerimiento para que cumpla ciertos requisitos y cuando ya pasa absolutamente todo el proceso, saca un certificado que se llama el certificado de existencia y representación de la sociedad, donde te certifican a ti que tienes una sociedad ya a nombre tuyo. Ese registro mercantil tiene que ser renovado cada año dentro de los 3 primeros meses del año. Y la renovación funciona de una forma muy similar. Vas cada año, dentro de los 3 primeros meses del año, firmas y diligencias de nuevo un registro o un formulario, presentas estados financieros, te hacen un cobro de acuerdo a los activos que están vinculados a la sociedad, lo pagas y se cumple la obligación. Bueno, ya que mencionas la necesidad de un contador, ¿podrías hablarnos de manera general acerca de cuáles son esas obligaciones contables y tributarias que deben cumplir las SAS? Claro que sí, como te explicaba anteriormente, al crear una SAS o al constituir una SAS, creamos una persona jurídica independiente. Esta persona jurídica independiente está obligada a hacer las declaraciones de renta cada año. Entonces, si tienes una SAS, tienes que tener declaración propia y declaración de renta a la sociedad. Va a tener que declarar también un tema de industria y comercio, que es el tema del ICA, ante la Secretaría de Hacienda Municipal, y tendrá unas obligaciones específicas, que es llevar contabilidad, tener un software contable, informar exógena y otras obligaciones dependiendo de la actividad que realices. Entonces, inclusive tenemos un video que los invito a ver en nuestro canal donde se especifican estas obligaciones para que tengamos conocimiento, porque su omisión es grave y se deben de cumplir de forma adecuada año a año, semestre a semestre, trimestre a trimestre, dependiendo de la obligación. Ya saben entonces, vamos a dejarles la información de ese video en la descripción de este, para que puedan también revisar cuáles son esas obligaciones contables y tributarias que tienen las SAS en Colombia. Ahora cuéntanos en qué momento se vuelve necesario para una compañía tener un revisor fiscal. Claro que sí, la figura del revisor fiscal es comprensible desde el punto de vista que el revisor es un profesional en contabilidad, en contaduría pública, que se encarga de revisar y fiscalizar los estados financieros de la sociedad. No todas las sociedades están obligadas a tener un revisor fiscal. ¿Cuáles sí están obligadas? Aquellas sociedades que en el año inmediatamente anterior al corte del 31 de diciembre tengan activos brutos por un valor igual o superior a 5.000 salarios mínimos, o aquellas que reporten de nuevo al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior ingresos superiores o iguales a 3.000 salarios mínimos. Además de estas sociedades que cumplen estos requisitos, hay sociedades, las tradicionales, que tienen esta obligación implícita. Entonces, las sociedades tradicionales tienen la obligación de tener revisor fiscal, como la sociedad anónima, la sociedad limitada. También están obligados a tener revisor fiscal las sucursales de sociedades extranjeras registradas en Colombia. Y por último, las sociedades que lo dispongan de forma obligatoria en sus estatutos. Yo puedo tener una SAS, que es una SAS que tiene unos ingresos anuales de 1.000 millones de pesos, no cumple el tope que me establece la ley, pero si en los estatutos incluyo que estoy en la obligación de registrar un revisor fiscal, tendré que nombrarlo internamente en la compañía. ¿Y cuándo se debe implementar SAGRI-LAFT en una compañía? En primer término, debemos entender qué es el SAGRILAFT. Esas siglas lo que significan es un sistema de autocontrol y gestión de riesgo integral del lado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Eso es lo que establece esencialmente, está estipulado en la circular 10 básica de la Superintendencia de Sociedades, y lo que establece es un sistema de autocontrol de las empresas que
digamos, deben implementar para evitar la comisión de estos delitos por parte de sus proveedores, clientes o por ellas mismas. Ahora, ¿qué empresas son las que deben implementar o aplicar este sistema de autocontrol que llamamos AgriLab? Son empresas que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y cuenten con activos o ingresos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos, que para este año son cerca de 52.000 millones de pesos. Ahora existen otro tipo de empresas que también son sometidas a control y vigilancia por la Superintendencia de Sociedades, pero por dedicarse a actividades específicas tienen un tope diferente, que no es de 40.000 salarios mínimos, sino de 30.000 salarios mínimos. Para este año está cerca de 39.000 millones de pesos. ¿Qué empresas o qué actividades son estas? Son las empresas de construcción y edificios de obras o ingeniería civil, son empresas de servicios jurídicos, empresas de cobranza o el sector inmobiliario. Estas tendrán que tener en cuenta este tope diferencial para implementar estas medidas de autocontrol. Listo, queda muy claro. Ahora, para las empresas que no cumplen con estos topes, ¿qué medidas se pueden implementar? Hay un régimen diferencial que se llama el régimen de medidas mínimas, que también exige que la empresa tenga ciertas medidas de autocontrol frente a temas de financiación de terrorismo, lavado de activos y demás, y tiene unos topes totalmente distintos, pero la idea es que todas las empresas que están expuestas realicen la implementación de estas medidas dentro de la compañía. ¿Cuáles están obligadas? Aquellas que tienen activos iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos o ingresos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos. ¿Podrías contarnos cómo funciona la política de tratamiento de datos personales? En Colombia, la ley de habeas data o de tratamiento de datos personales es la ley 1581 del 2012. Esta ley lo que establece es que las empresas que manejan datos personales, personas naturales, ¿cierto? Son las únicas que tienen datos personales, están en la obligación de establecer una política en la cual digan cuáles son las finalidades de la captación de sus datos personales, cuáles son los derechos que tienen las personas que tienen los datos personales registrados en esta entidad, cuáles son los deberes que tiene la entidad que tiene estos datos y en ocasiones establece la obligación de hacer un reporte en el Registro Nacional de Bases de Datos cuando hay ciertos topes que superan frente a los ingresos de la sociedad. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para una empresa que no esté llevando a cabo este manejo de los datos personales o que no tenga una política de tratamiento de datos personales? Las consecuencias que se pueden dar por no implementar una política de tratamiento de datos adecuada van desde sanciones administrativas, porque es una obligación de las empresas tener esta política implementada, hasta situaciones problemáticas a la hora de ejecutar ciertas órdenes o ciertas situaciones dentro de la compañía. Por ejemplo, hablando del tema laboral, es muy normal tener trabajadores y es muy normal tener cámaras instaladas en las empresas para poder captar cómo estos trabajadores realizan sus funciones. ¿Cuál es la situación? Cuando captas que un trabajador está robando y las cámaras que están en la empresa captan esta situación y este video y no tienes una política, este video no lo puedes usar en un escenario judicial para denuncias ni en un proceso disciplinario interno para realizar una terminación de contrato con justa causa. ¿Por qué? Porque la captación de estos datos personales se está realizando sin sujeción a la ley. Entonces realmente puede ser algo muy peligroso y riesgoso para la empresa en cuanto al manejo de personal. Una de las obligaciones que nos mencionaste es una obligación bastante reciente para las empresas y esta es la del RV. ¿Podrías contarnos en qué consiste el RV y quiénes están obligados a cumplir con esta obligación? Claro que sí, el registro único de beneficiarios, que es lo que traduce el RV, fue implementado por la Ley 2155 del 2021 y establece la obligación en cabeza de las sociedades o estructuras jurídicas societarias de reportar ante la DIAN quiénes son sus accionistas y quiénes son sus beneficiarios finales. Esto se hace a través de un formulario que está en la página de la DIAN. Allí coloca los datos de la persona, su identificación, su porcentaje de participación o beneficio entre la sociedad y tendrás que reportarlo en unas fechas específicas ante la DIAN. Muchas gracias por esta información. Y a ti, si deseas que revisemos si tu empresa está cumpliendo con todas las obligaciones o cuáles son los requisitos que aplican propiamente a tu empresa, no dudes en contactarnos para agendar una llamada. Aquí en Nexo Legal y Contable estamos listos para ayudarte.